Muy bien. El día de hoy, dentro de lo que continúa con la temática de este curso de prevención de riesgos laborales, vamos a hablar de ciertos fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El día de ayer fue una clase bastante general, ¿no? Y un poco entrando en contexto de las realidades de nuestro país, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta clase? Pues dar la importancia o la relevancia que tiene el área de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Y vimos que muchas veces nuestras empresas se quedan, ¿verdad? Por debajo de las expectativas del trabajador, ¿sí? Aún sabiendo que en nuestro país existen políticas o más bien reglamentos bastante claros en este sentido. No hablábamos desde la propia Constitución del Ecuador en el artículo 326 que establecía los lineamientos, ¿verdad? Nosotros también habíamos hablado que dentro de esta forma de legislar o de las políticas o reglamentos que tiene nuestro país, en primera instancia siempre estaba la Constitución de la República. Y después teníamos las normativas internacionales a las que nosotros estamos o somos parte de, ¿no? Porque somos de la comunidad andina. Uno de los instrumentos básicos de seguridad que nosotros tenemos es el instrumento de seguridad, el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que fue asimilado por nuestro país a través del artículo de la resolución 957. Dentro de este artículo nos va a permitir definir algunos conceptos importantes, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros, tal vez no somos prevencionistas, pero sí somos trabajadores, necesitamos manejar. Entonces, cuando hay un contexto en el que nosotros estamos expuestos a riesgos y no sabemos cómo definir adecuadamente, también nos quedamos de manos atadas, por así decirlo, ¿no? Entonces es de vital importancia conocer primeramente estos conceptos básicos, que serán abordados desde las definiciones de la normativa vigente. ¿Qué vamos a definir? Pues un poco qué es el trabajador, cuál es la definición de salud, y conceptos como riesgo, peligro, prevención y protección, ¿no? Vamos a definir el eje transversal por el que se lleva a cabo la seguridad y salud en el trabajo, pues ¿quién es de vital importancia? Pues es el trabajador, ¿no? Entonces, gracias a él es que se implementan todas estas políticas y todos estos reglamentos para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Pero qué es el trabajador? Nosotros lo vamos a definir como toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia. Y los trabajadores de instituciones públicas. ¿De dónde he sacado esta definición? Del artículo 1 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otro concepto es necesario revisar, pues, ¿qué es la salud? ¿Sí? Este es un concepto que está definido desde la OMS, ¿sí? A manera internacional y que también se recoge dentro de nuestro instrumento y nos deja ver algo que tal vez va en contradicción del concepto general que nosotros teníamos de salud. Y textualmente nos dice que la salud es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente su estado de físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente de trabajo. Y aquí hago una pequeña pausa para preguntarles a ustedes. Nosotros cuando decíamos gozo de buena salud, ¿qué decíamos? Cuando decíamos, no, estoy bien, no me pasa nada, tengo buena salud, ¿usted a qué hacía referencia normalmente cuando pensaba en tener buena salud? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué era lo que normalmente definía cuando decía eso? ¿Qué pensaba? A ver, Vicente, ¿qué usted diría o qué pensaba antes que era salud o su criterio? Tener buena salud. Bueno, tener
tener buena salud para mi criterio sería estar en un estado físico bien y sobre todo cuidarme yo mismo para mantenerme en forma, ¿no? Para poder trabajar. ¿Ya? Muy bien, gracias Vicente. Yo desde mi criterio personal, yo decía, a ver, cuando yo tengo buena salud es cuando no me duele la cabeza, no estoy enferma, no tengo ninguna gripe, es decir, ausencia de gripe, ¿no? De enfermedades. O tal vez no me duele nada, físicamente estoy bien, entonces para mí eso era buena salud. Pero entonces viene la OMS y nos da un poco un paso más allá y nos dice que no es solo eso, ¿no? Que la salud es también estar mentalmente bien. Sí, eso es salud. Entonces, si yo, y hoy en día también vemos también que hay enfermedades mentales, ¿sí? Que son silenciosas y que muy pocas veces son tomadas importantes o dándole su importancia. ¿Sí? Entonces, ahora la OMS dice, no, no es solo que no estés enfermo, no es solo que no te duele nada, es que tienes que estar bien mentalmente y físicamente. Un estado saludable, ¿no? De paz y de tranquilidad. Entonces, cuando el instrumento andino lo define, ya lo define como un derecho fundamental. Y también lo vemos en la Constitución del Ecuador, todas las personas o los ciudadanos tenemos derecho a la salud. Entonces, desde ahí se engloba un eje, un concepto mayor, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen derecho a gozar de buena salud. Por lo tanto, las empresas tienen que buscar la forma de dar esas garantías, ¿no? De dar las condiciones adecuadas para que el trabajador no solo esté bien físicamente, sino también anímicamente, ¿no? Otros conceptos fundamentales podríamos definir. Pues, primero que todo, ya cuando hablamos de seguridad, siempre escuchamos dos términos principales, que son peligro y riesgo, ¿sí? Entonces, yo voy a definir al peligro como toda fuente potencial que puede ocasionar un daño en el trabajador, ¿sí? A eso yo lo voy a definir como un peligro. Y el daño lo voy a definir como aquella enfermedad o patología o fatiga o accidente que haya tenido el trabajador como consecuencia de que ese peligro, ¿sí?, se ha materializado en el trabajador. Vamos a explicar un poquito más eso. Y finalmente, riesgo es la probabilidad de que ese peligro, ¿verdad?, produzca un daño en el trabajador. Vamos a definir entonces con un ejemplo mejor estos conceptos. Cuando yo hablo de peligro, podría decir que es algo intrínseco, es una naturaleza propia de alguna cosa o de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar de un tiburón, ¿sí? Hay un tiburón. ¿Qué pasa con el tiburón? ¿Será un animal con el cual las personas interactúan? ¿O es un animal tranquilo, por así decirlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será su propia naturaleza tal vez es salvaje o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no peligroso un tiburón? Según donde esté. Según donde esté. Pero podría decir, bueno, según donde esté, pero bueno, el tiburón naturalmente es o no salvaje. Su naturaleza propia. Los animales son silvestres. En su hábitat ahí, pues, todos tienen en su ecosistema un lugar. Entonces, el tiburón creo que es uno de los que está en la cima, entonces no le podríamos considerar un salvaje. Ya, muy bien. Porque por su naturaleza está ahí. O sea, si hay un ser que rompe a este ecosistema, pues claro que se va a generar
un problema, una disputa por el territorio, digámoslo así. Ya, muy bien. Entonces ahí nos viene otro término que nos acaba de poner, creo que es Washington, ¿no? Nos dijo. Nos puso otro tema y otra definición. Nos habló de una situación, ¿verdad? Entonces el tiburón está ahí nadando tranquilo, pero si viene alguien y viene y irrumpe en su hábitat, entonces ahí sí él va a decir, ¿cómo? ¿Por qué estás aquí, no? ¿Qué estás haciendo? Yo soy el dueño, tú tienes que irte, ¿no? Entonces ahí hablamos de una situación, ¿verdad? Una situación que puede ser peligrosa, ¿sí? Entonces tal vez ese tiburón, mientras yo no lo vea, no pasa nada, mientras yo no irrumpa en su hábitat, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero si yo ya me pongo en esa situación peligrosa de ir y nadar junto al tiburón, hay una probabilidad de que, ¿qué podría pasar si a mí se me ocurre ir a nadar con ese tiburón? Ya nos explicó un poquito Richard, ¿no? Esa situación peligrosa en la que me estoy poniendo. ¿Qué puede derivar de esa situación en la que me he puesto? ¿Qué me puede hacer el tiburón? Me puede atacar. Muy bien, me puede atacar, me puede morder, ¿verdad? Entonces, el peligro será el tiburón. Pero, ¿cuándo va a ser un peligro el tiburón? Cuando yo me pongo en esa situación peligrosa, ¿verdad? Porque si el tiburón está nadando por allá, no lo veo, no pasa nada, no es un peligro para mí, pero como soy extrema, me voy a poner en esa situación peligrosa, ¿sí? Y hay la probabilidad de que el tiburón me muera, ¿sí? Esa probabilidad de que me muera el tiburón va a ser el riesgo, ¿sí? Es decir, que ese peligro me produzca un daño, ¿sí? Otro ejemplo de peligro y de riesgo, ¿sí? Sería, por ejemplo, tenemos las líneas de media tensión, ¿verdad? Que cruzan a través de toda la ciudad, ¿verdad? Yo estoy aquí en mi casa y las líneas de media tensión están por allá. ¿Acaso tal vez esas líneas de media tensión en esta situación en la que me encuentro serán un peligro para mí? ¿Qué opinan ustedes? Edwin, ¿qué opina usted? ¿Esas líneas de media tensión me podrían causar algo si yo estoy aquí dentro de mi casa y eso está ya en la esquina, cruzando por las calles? Perdón, no entendí porque estaba atendiendo a los turistas. A ver, ¿me puede repetir? Ya, estábamos definiendo lo que es peligro y riesgo, ¿no? Peligro, yo estoy hablando de las líneas de media tensión que cruzan por la calle, ¿no? Esas líneas de media tensión. Y yo estoy aquí en mi casa. ¿Y usted cree que esas líneas de media tensión representan un peligro para mí? ¿Sí? ¿Hay alguna situación peligrosa aquí? ¿Sí o no? Perdón, ¿Qué dice usted? exactamente porque por algo está ahí marcado. Ya, muy bien, no lo entendí. ¿Alguien que le quiera ayudar a Edwin? Nadie. Bueno. Entonces, esas líneas de media tensión, gracias Edwin, esas líneas de media tensión, a través de ellas está circulando una red de 13.8 voltios, ¿verdad? Kilovoltios. Entonces, si yo entro en contacto con cualquiera de esos cables, ¿sí? De manera accidental, pueden causarme daños, ¿verdad? Como quemaduras, electrocución y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero yo puedo caminar por la calle y no hay ningún peligro, puedo estar aquí en mi casa y no hay ningún peligro, ¿verdad? No hay ninguna situación peligrosa. Pero ahora si yo soy un trabajador, un técnico, digamos, de CENEL, en el que tengo que subirme al poste y tengo que darle mantenimiento a las líneas de media tensión, ese cable ahora sí es un peligro, ¿sí? Ahora sí es un peligro y hay la probabilidad, ¿verdad?,
de que yo al entrar en contacto me electrocute, ¿verdad? Y ese va a ser el riesgo, la probabilidad de electrocución, ¿sí? Y el daño va a ser si es que pasó o no, porque recuerden que una probabilidad es de si va a ocurrir algo o no, es matemático, ¿no? De 0 a 1, ¿qué tanto puede ocurrir eso, no? Y si ya entré en contacto, ¿qué pasó? ¿Sufrí el accidente o no? ¿Sí? Mi conexión está mala, dice Mabel. Muy bien, no se preocupe. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos establecer de manera clara qué es peligro, qué es daño y qué es riesgo, ¿no? Había un ejemplo que nos decía ayer, y creo que era Mabel, decía que hay un problema en el techo de la oficina, ¿verdad? El techo de la oficina, si estuviera en otro lado, si no fuera un lugar concurrido, pues simplemente no representa ningún peligro. Pero ese techo, al estar en mal estado, ya es un peligro. ¿Por qué? Porque ustedes como trabajadores están trabajando alrededor de ella, están dentro de esa situación, dentro de ese ambiente. ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos ustedes al tener un techo deficiente? Pues bueno, primero hay el riesgo de que de desplome de objetos, ¿verdad? ¿Qué otro riesgo hay? Por ejemplo, esos ya serían riesgos de seguridad, ¿no? El riesgo de golpes o caídas de objetos, o riesgos medioambientales, que los riesgos medioambientales suelen derivar en enfermedades profesionales como el riesgo de inhalación de polvo, ¿verdad? Ustedes están expuestos a ese tipo de riesgos. O el riesgo tal vez, no solo el polvo, no sabemos el contenido que tengan, si es o no más contaminante, ¿no? Entonces, esa situación que nos habían planteado el día de ayer es un peligro latente, ¿no? Y cuando hay un peligro latente, siempre van a haber riesgos para el trabajador. Entonces, ¿qué debe hacer el técnico de seguridad y salud ocupacional en estos casos? Pues tiene que examinar estos puntos. ¿Para qué? Para poder identificarlos, ¿sí? Y tomar acciones correctivas. Bueno, según entendí en el contexto que ustedes establecieron ayer, pues no hay como tal esa área, ¿no? De seguridad y salud en el, ocupacional, pero también les decía que hay un antes y un después de la pandemia, por lo que muy seguramente en el transcurso del próximo año se ha de consolidar de mejor manera esta área, ¿no? Bueno, con las limitaciones que tiene obviamente el sector público. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está entendido lo que es peligro y lo que es riesgo? Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. He puesto aquí un ejemplo de peligro y riesgo. Si un cable eléctrico está sometido a una tensión de 110 voltios y tiene su cubierta en buen estado, ¿existe algún peligro o alguna situación peligrosa o existe algún riesgo? ¿Sí? ¿Qué opina usted, Mary Paucar, que está por ahí? Ante este planteamiento de aquí, ¿hay algún peligro o riesgo? ¿Qué dice usted? Si el cable eléctrico está sometido a una tensión de 110 voltios y tiene su cubierta en buen estado. Existe peligro, situación peligrosa y riesgo. Ahí no entiendo, o sea, o es un peligro o es un riesgo. No, es la situación que está aquí. ¿Qué opina usted? ¿Hay algún peligro? Esto que le he planteado aquí. Ese cable eléctrico por el cual hay una tensión de 110 voltios, pero está en buen estado, ¿usted considera que es peligroso? No, porque tiene su cubierta. Muy bien, Mary. No hay peligro, ¿verdad? Porque si no, nosotros no podríamos ni vivir en nuestras casas, ¿verdad? No hay peligro porque el cable está en buen estado. Y si no hay peligro, ¿habrá alguna situación peligrosa o riesgo? ¿Qué opina usted, Mary? Si no hay peligro, ¿habrá riesgo? No, tampoco. Muy bien. Muchas gracias, Mary. Correcto. No hay peligro, no hay ninguna situación peligrosa, no hay riesgo. ¿Sí? Pero, disculpe, ¿y qué pasaría si el cable es de 120, de 220? Mientras el cable
esté en buen estado, esté cruzando por la canaleta que debe cruzar, no pasa nada, no representa ningún peligro. Donde tal vez ese cable de 220 tal vez fuera un peligro, tal vez si ese cable ya está peladito por ahí, ¿verdad? Si tal vez yo estoy caminando y lo estoy aplastando con el tiempo, estoy deteriorando la cubierta, entonces mientras esté cumpliendo con los lineamientos, esté donde tenga que estar, no hay ningún peligro, ¿sí? Así sea de 110 o de 220 voltios. Es lo mismo que les decía el ejemplo de las líneas de media tensión que tenemos en los postes, ¿verdad? Hay 13.8 kilovoltios que cruzan por ahí. Y yo camino todos los días debajo de la vereda, debajo al lado de ese poste de luz, y no me representa ningún peligro, ¿verdad? No estoy en contacto con eso, pero sabemos que es cable desnudo en realidad lo que está pasando. Las líneas de media tensión son cables de aluminio y son cables desnudos, que tienen una banda protectora, sí, pero que si yo tomo ese cable de media tensión y no le he quitado la alimentación, me va a circular corriente. Entonces ahí hay líneas de media tensión vivas, pero no representan un peligro para el peatón, ¿sí? ¿Cuándo van a representar un peligro? Cuando yo tenga que maniobrar con esos cables, tal vez si soy algún técnico, cuando estén un poco guindados, ¿verdad? O cerca, si tengo una ventana de una casa de 2 pisos y esté muy cerca de mi casa, ¿verdad? Ahí ya son un peligro. Cuando el poste está medio tambaleante, ¿sí? Ahí sí hay un peligro, ¿sí? Pero mientras tanto, no es una situación peligrosa, no hay un peligro para mí. Veamos entonces ahora el otro ejemplo. Si el cable eléctrico anterior que decíamos, 110 voltios, tiene un tramo sin cubierta por protectora, es decir, tal vez hubo un cortocircuito y ¡poc! Se quemó por ahí y le echaron como taipe, pero sabemos que el taipe no es resistente al calor y empieza a salirse, y yo estoy caminando, digamos que es un cable que está en la oficina, y yo camino por ahí seguido. ¿Qué opina Pedro? ¿Habrá algún peligro si hay un cable pelado que tiene un tramo pelado? Por ahí. Sí, sí existe peligro. ¿Ya? ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo para el trabajador? El riesgo que de pronto yo con algún toque ese cable desprotegido, o yo mismo lo toque, o hacia con el tema del cemento haga contacto con algún objeto que toque. Todos estos riesgos podría estar sufriendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tocamos esos cables desnudos? ¿Qué nos pasa a nosotros? Pero, ¿cómo sabemos decirlo? Sabemos decir, nos cogió la corriente, ¿verdad? Ay, tiene el riesgo de electrocución, ¿verdad? Muy bien, gracias, Pedro. ¿Sí? Entonces, ahora, el mismo cable que teníamos, pero ahora, este cable ya sea de 110 o 220, pero está en mal estado, y yo camino por ahí normalmente, va a generar una situación de peligro, porque normalmente estamos ahí, es en nuestra oficina, y hay el riesgo de que yo entre en contacto y tenga una electrocución, ¿sí? Y al momento de yo electrocutarme, dependiendo de la cantidad de corriente o no que circule a través de nosotros, pues será un accidente menor o será un accidente mayor, ¿sí? ¿Está entendido qué es riesgo y qué es peligro? ¿Riesgo sería lo mismo que amenaza? Amenaza es el peligro, man, es una amenaza para nosotros. El riesgo es lo que me puede pasar con esa amenaza. Sí, digamos que hay el delincuente, yo estoy caminando por una calle, ¿verdad? Y el delincuente, me encuentro con un delincuente, el delincuente es el peligro, ¿verdad? Esa es la amenaza. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo de que, dígame, Mary. El riesgo sería la exposición que tenemos ante un peligro latente. Ya.
No, no es la exposición, esa es la situación peligrosa, ¿no? El delincuente sería el peligro, ¿no? Esa amenaza. Y esa situación peligrosa en la que yo estoy ahí caminando por la calle, está todo desolado, y el riesgo es lo que me puede pasar a mí, ¿sí? Lo que me podría pasar si me encuentro con ese ladrón me puede disparar, me puede robar, Dios quiera, hasta me puede quitar la vida, ¿verdad? Eso es el riesgo, lo que me puede generar a mí, ¿sí? Que nosotros cuando hablamos de riesgo es algo que no vemos. Por ejemplo, vemos al delincuente es el peligro, vemos la situación en la que estamos, ¿no? Pero el riesgo no lo podemos ver hasta que se materializa, por eso es una probabilidad, ¿sí? Si me encuentro con ese malhechor, hay muchas probabilidades lo que me puede hacer el malhechor, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hablábamos de la oficina, del techo que estaba en mal estado, usted puede ver el techo, ¿verdad? El techo se está cayendo y está dentro de su oficina, ese es el peligro. Ahora usted tiene que analizar qué me causa ese techo que está ahí, qué daño me puede generar, cuál es la probabilidad de que me pase algo por ese techo. Ese es el riesgo. Pues por ese techo me puede caer material en la cabeza, me puedo enfermar por el polvo, me siento mal, me puedo empezar a estresar porque ese techo se está cayendo. Ese es el riesgo, lo que me puede pasar por ese peligro, ¿sí? No sé si... Ahí no entiendo ahora. Por ejemplo, ya, el riesgo me dice que es algo que de pronto no se predice, pero que está ahí. Pero si ya el techo está en mal estado, ya no sería un riesgo, más bien sería un peligro, porque el pasar por ese techo o el estar bajo un techo que no presta las condiciones, ya me estaría exponiendo a un peligro. Pero en el caso de, bueno, ahora sí ya se le ve al techo un poco deteriorado, pero cuando se cayó esa parte del techo, del cielo falso, el techo estaba bien, simplemente se desprendió. Entonces es un riesgo que no pudimos nosotros, por ejemplo, prevenir, simplemente se dio. Entonces ahí, ¿qué acciones deben tomar las instituciones? Por eso es que nosotros, es lo que hablaba la compañera Mabel, nosotros pedimos de que se haga el mantenimiento permanente, porque no haber hecho el mantenimiento permanente nos expuso prácticamente o nos tiene expuesto a diferentes tipos de riesgos o diferentes tipos de peligro. Entonces son cosas que no quedan bien claras. Y de pronto desde la misma normativa eso no está bien claro. Porque ¿qué nos dicen las normas de control? Las normas de control interno hablan de garantizar el bienestar, el mantenimiento de los bienes. Eso nos dice las normas de control interno. Al estar dentro de las normas de control interno, eso está sujeto a auditoría, está sujeto a que las entes de control hagan la respectiva auditoría de forma permanente. Porque nos expone en este caso a los funcionarios y también no se garantiza la vida útil de los bienes públicos, por ejemplo. Entonces, ese tema no es tan importante. Ya, muy bien, Mary. Entonces, ahí, bueno, voy a ir por partes de lo que usted nos decía. Entonces, usted decía que ustedes vieron el cielo raso, parecía que estaba todo bien, no pasaba nada, hasta que se cayó, ¿verdad? Y afortunadamente no le pasó a nadie, ¿no? Tal vez alguien lo estaba cruzando por ahí y el riesgo era de que se desprenda sobre esa persona ese pedazo de techo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, el riesgo no se ve, ¿sí? Y nosotros como en la búsqueda de la seguridad y salud ocupacional, lo que buscamos es que esos riesgos no se materialicen. Es decir, que no lleguen a pasar. Que nosotros como técnicos prevencionistas tenemos que analizar las situaciones y una de esas es mantener valga la redundancia, tener el mantenimiento adecuado de las instalaciones para prevenir esos riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos no se ven, ¿sí? Ustedes no sabían que estaba así el techo, ¿no? Tal vez si hubiesen hecho una inspección se hubiesen dado cuenta que era un peligro latente, que había una amenaza.
¿sí? Entonces, tal vez si hubiera el área de prevención de riesgos laborales, el técnico prevencionista hubiese hecho la inspección, hubiese hecho el mantenimiento y decía, sí, hay un peligro aquí. Y de este peligro hay muchos riesgos. Le puede caer encima a alguien porque hay humedad, le puede generar malestar, incluso ya veo que para ustedes ya es un malestar, no tanto físico, ya es un malestar mental, ¿no? El saber que está en mal estado y que en cualquier momento puede desprenderse, ¿no? El riesgo es esa probabilidad de que algo me pase. Y cuando ya ese riesgo se materializa, cuando ya le cayó encima el techo, que había la probabilidad de que le caiga el techo encima, que era el riesgo, ¿sí? Ya cuando se materializa, cuando ya pasa, eso es un accidente de trabajo, ¿sí? O lo que está pasando ahora mismo. Ustedes, al tener el techo ahí, ¿verdad? Como ustedes saben que hay el riesgo de que se caiga, como ustedes saben que hay el riesgo de polvo. Entonces, ahora en ustedes ya se ha materializado, ¿qué? No tanto así una enfermedad profesional ni tampoco un accidente de trabajo. Se ha materializado en ustedes una fatiga o más bien una inconformidad, ¿sí? Que eso es un riesgo psicosocial, ¿no? Ahí los riesgos psicosociales cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros estamos fatigados mentalmente por alguna situación, ¿sí? Entonces en ustedes ahorita ya está materializado, ¿sí? Ese riesgo, ¿sí? Ya hay un accidente. Entonces sí, por ahí queda un poquito más claro la definición de esos temas. Ahora. O sea, perdón, el peligro es algo cotidiano, ¿no? No, el peligro es la electricidad como tal. Podríamos decir que la electricidad, pero es cuando está digamos que en malas condiciones el cable, como el techo que está sobre sobre nosotros no debe ser considerado un peligro, debe estar bien hecho. Pero si está en mal estado, si no le hacemos mantenimiento, ahí es un peligro, si se convierte en un peligro. ¿Sí? Y la situación es que nosotros estamos siempre debajo de ese techo, siempre estamos cruzando por ese cable pelado que también es un peligro. Se me ocurre, lo que les decía, el tiburón no era un peligro hasta que a mí se me ocurre ir a nadar, ahí me puse en esa situación, ¿no? Entonces hay los peligros y hay las situaciones, ¿no? Nosotros estamos conviviendo con esos peligros. Y el convivir o estar en esa situación es lo que nos conlleva a que puedan haber riesgos. Y riesgo es lo que me puede pasar a mí. Me puedo cortar, por ejemplo, podría decir la sierra eléctrica, una sierra eléctrica. ¿Qué pasa con la sierra eléctrica? Corta, ¿verdad? Eso es lo que hace la sierra. Es intrínsecamente peligrosa porque corta. Pero ahora yo me pongo en una situación peligrosa de que no ocupo el EPP, de que le quito la protección de la sierra, me pongo ahí en una situación peligrosa y convierto a un lado más peligrosa esa sierra y hay la probabilidad de que yo me corte, de que yo me golpee. Esos son los riesgos, hay la probabilidad. El riesgo es la probabilidad de que algo me pase, ¿sí? Entonces yo al manipular esa sierra, hay la probabilidad de que me corte, de que me golpee, y una vez que llega a pasar eso, porque ahí solo es una probabilidad, llega a pasar que me corté, ya es un accidente de trabajo, ¿sí? O se me ocurre otra forma, otro ejemplo, ¿no? Digamos que hay un bache en la calle, ¿verdad? Hay un bache en la calle y como yo soy parte de este barrio, sé dónde está el bache es un peligro, ¿sí? Porque está ahí siempre latente, pero yo como soy del barrio, cruzo, no pasa nada, pero ¿qué tal si viene alguien, verdad? Y hay la probabilidad de que yo, al conducir, me caiga en ese bache. Ese es el riesgo, de yo caerme en ese bache, y ahí hay el riesgo de que ocurra un accidente automovilístico, ¿sí? Entonces el peligro son esas fuentes potenciales, son intrínsecamente peligrosas. Y el riesgo es lo que me puede pasar por estar en contacto con ese peligro. Y bueno, algo de lo que me decía Mari, quería contextualizar. Entonces aquí vemos que cuando hablamos de peligro y riesgo,
¿sí? Cuando ya se materializa un riesgo, ya ocurrió un accidente de trabajo, ya ocurrió una enfermedad profesional o ya desencadenó una insatisfacción, perdón, dentro del trabajador, nos estamos yendo en contra de los reglamentos. Entonces, una de mis recomendaciones que también le hago a Mary y de lo que nos hablamos el día de ayer, es que yo en este momento les voy a subir el reglamento de instrumento andino, que es nuestro principal régimen que nos rige a nosotros en el ámbito de seguridad y salud ocupacional. También tenemos, ¿sí?, el reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay cosas que son bastante específicas, como las que ustedes nos dicen, pero ya cuando ahora analizamos el contexto, ya no es solo un techo que se está cayendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo que están atentando con nuestra salud. Entonces podemos hablar ya de artículos de la Constitución, podemos hablar de artículos del reglamento, podemos citar artículos también de lo que es la normativa del IES. Entonces, de esa forma, nosotros sabemos en qué estamos amparados, en qué reglamento estamos amparados, ¿sí? Y la única forma de saber, porque yo puedo saber que existe el reglamento, y la única forma que nosotros podemos ocupar un reglamento o una normativa es cuando nosotros leemos en detalle ese reglamento, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones que les doy, yo les voy a subir toda esa parte de reglamento, es que tratemos de leer un poco. Yo les voy a pasar solo los que son más generales, más fundamentales, que tratemos de leer, ¿sí? Solo cuando nosotros podemos leer y podemos encontrarnos en casos específicos, podemos dar esa solución que adecuamos, o al menos podemos basarnos en ciertos artículos para el desarrollo de algún tipo de escrito. Además, ¿quiénes son los que nos dan o nos tienen que velar por los intereses de los trabajadores? Pues son muchas instituciones, como son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional, el IES, que es el Seguro Social. Entonces, hay instituciones a las que nosotros debemos regirnos, pero nosotros, al estar en una institución pública, sabemos que hay un proceso burocrático, ¿no? Entonces, lo que se debería pedir principalmente, y ustedes están pidiendo eso, es crear o darle más luz a tener un reglamento de seguridad y salud ocupacional donde se establezca de manera clara esto, ¿sí? Pues ya se están yendo contra un reglamento interno y también se irían contra un reglamento externo. Entonces, esa sería un poco mi recomendación para Mary, que me dice ahí, ¿sí? Los reglamentos de los que yo le hablo están, ¿sí? El problema que hay en nuestro país es que siempre hay la normativa, pero no siempre hay las garantías para hacerlas cumplir, ¿no? No sé si por ahí, Mabel, un poco, ese sería más bien mi forma o mi aporte para ustedes. Sí, sería, dígame. Quería un poco saliéndome de la conversa, pero a la vez también es algo principal. Por ejemplo, cuando se habla de riesgo y habla de la situación de las instituciones que nos pueden ayudar en el tema o al trabajador en sí, ¿no? Pero si usted se pone a pensar o analizar en los puestos de trabajo, por ejemplo, en ningún puesto de trabajo yo he visto que digan, miren, este puesto es riesgoso. No sé, salvo en la policía, que aparentemente sabemos que dicen que deben entregar la vida por los ciudadanos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en ningún puesto, si usted lee los puestos del MAE, por ejemplo, no dice, vea, usted va a ir al campo, se va a enfrentar a tales cosas y su puesto es de riesgo, su puesto laboral. Entonces, creo que desde ahí debería empezar la calificación, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente, por el padrinazgo que existe por ahí, entran, por ejemplo, pero dice, esto de Guardaparques ha sido bien fuerte, dice, ha sido peligroso, y esas cosas. Entonces, los puestos laborales debería tener ya desde el inicio, saber a qué viene.
Ya, muy bien. Richard, ahí nos... ¿Alguien me decía algo por ahí? Muy bien, lo que dice Richard es correcto, ¿no? Eso que usted nos está diciendo lo tiene que, en cada empresa lo hace el técnico prevencionista. Hay que analizar cada puesto de trabajo. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esas técnicas analíticas y operativas que deberían cumplir las empresas para mitigar ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrar la prevención dentro de nuestra empresa, el primer paso para empezar con la prevención es analizar e identificar los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores. Y este análisis nunca puede ser general, por eso yo les decía que este es un curso bastante general, porque se han unido, ¿no? Por ejemplo, debería analizarse para las personas de la oficina, ellos sufren ciertos riesgos, los guardaparques sufren otros riesgos, están expuestos a otros riesgos, están expuestos a otros peligros, ¿verdad? Que pueden generar otros riesgos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, nosotros no podemos generalizar, ¿sí? No podemos generalizar. El primer paso en la prevención siempre es identificar los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores y después buscar la forma de mitigarlos o de eliminarlos, ¿sí? Entonces, muy bien lo que nos dice Washington. Esto sería, por eso decíamos, esta es una primera etapa de fundamentos de la parte de prevención. Un segundo módulo, por ejemplo, de este curso sería un análisis extenso ya de la legislación de nuestro país. O el segundo punto sería un análisis de riesgos por cada uno de las clasificaciones que hay en su trabajo, operativos y administrativos. ¿Sí? Una pregunta, ¿existe tal vez algún tipo de instructivo, directrices o algún tipo de material bibliográfico donde nos determine qué nomás está tipificado o considerado como riesgo laboral? ¿Existe esa clasificación o es algo que debemos levantar de manera interna, de manera institucional? O sea, cada institución levanta, hace su análisis de riesgos y determina cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos dentro de la entidad. Ya, muy Digo bien. eso porque más el enfoque de riesgo siempre, y no lo digo solamente por el ministerio, sino de pronto por las otras instituciones que he trabajado. Siempre se ha analizado el tema de riesgo desde la parte de infraestructura, desde la parte, hablamos de salud ocupacional, desde la parte ergonómica, en esos aspectos. Pero sí hay otros tipos de riesgos, por ejemplo, digamos, somos funcionarios públicos, vamos a una comunidad y existe el riesgo de tener un tipo de qué sé yo, de ser violentados por la comunidad. O a veces un usuario mismo llega a la oficina, llega molesto, enardecido, somos víctimas hasta de violencia, podríamos decir, por parte de algún usuario, entonces, y que nos pueda repercutir a futuro en la salud mental de cada uno de los funcionarios. ¿Eso está considerado dentro de riesgo laboral, dentro de salud emocional? Sí, Mary, muy bien la pregunta. Entonces, eso nos permite seguir avanzando un poquito también la temática, ¿sí? Eso es lo que pasa con el prevencionista. Voy a ir avanzando por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el prevencionista normal, que no tiene el conocimiento necesario o lo suficientemente amplio de todas las técnicas de prevención que existen? Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros normalmente solo analizamos esos riesgos físicos y pensábamos que los riesgos solo estaban en ciertas actividades, como
por ejemplo, esas personas que están trabajando, los mecánicos, solo ellos están expuestos a riesgo. Y los que estamos en la oficina, pues solo los riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando no analizamos todo el espectro de los riesgos. Uno de los permisos que se deben cumplir para nosotros tener el funcionamiento, creo que no rige directamente para las empresas públicas, lamentablemente, pero por ejemplo, para construcciones en general, ¿qué dice la normativa o que se deben presentar al Ministerio de Trabajo? No solo es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sino es una matriz de riesgo, donde yo ya evalué cada puesto de trabajo y determiné cada uno de los riesgos. Y los riesgos no solo son de seguridad, ¿sí? Hay riesgos derivados de la higiene industrial, riesgos derivados de la ergonomía y riesgos psicosociales, ¿sí? Todo esto hay una matriz de riesgos. Ya les voy a pasar ahí, les voy a subir al Classroom, no sé si tengo por aquí. ¿Sí? Hay una matriz de riesgos donde nosotros tenemos que evaluar como prevencionista qué tanto le afecta al trabajador. Y estos riesgos no son solo de seguridad, ¿sí? También hay el riesgo psicosocial, eso cuando nosotros atendemos a personas externas, sabemos lo que es atender a un cliente que está molesto, ¿no? Entonces nosotros ahí ya tenemos riesgos psicosociales, ¿no? Ya les subo, no tengo a la mano, pero bueno. Entonces, Mary, sí, hay una matriz de riesgos en nuestro país y no solo nos limitamos a esa matriz de riesgos, nosotros tenemos que, y por eso es muy importante ahora que tome relevancia el técnico prevencionista, ¿sí? Hay que analizar todos los riesgos o todos los daños que me puedan ocurrir a mí derivado del trabajo, ¿sí? Se consideran riesgos. Lo que usted me decía que era lidiar con alguien que no quiere, que es grosero, que es ese tipo de situaciones, hay el riesgo de que usted desarrolle estrés por su trabajo. Entonces, esos daños que le genera el trabajo ya son riesgos. Y no necesito yo necesariamente irme a ninguna matriz ni nada, es que está implícito, ¿no? Que hay esa clase de riesgos. Vamos a ver un poquito y retomando un poquito ya la clase y de a poco le voy a ir resolviendo un poco más en detalle esa pregunta, Mary, para poder seguir avanzando y usted también se dé cuenta de que los riesgos están y no importa cuál sea el riesgo, mientras sea derivado del trabajo se va a considerar un riesgo. Debe ser analizado en la matriz por parte del prevencionista. Bueno, hasta aquí. Creo que está entendido lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿no? El peligro es esa fuente de cosas que pueden afectar al trabajador y el riesgo es lo que esa fuente me hace a mí, ¿no? Lo que me puede pasar. Me puedo cortar, me puedo sentir mal, me puedo estresar, me puedo enfermar, ¿sí? Ese tipo de cosas son los riesgos, lo que me puede pasar. Y cuando ya me pasa, pues ahí sí ya se considera un accidente o una enfermedad. Otro concepto importante y para seguir un poquito avanzando es prevención y protección. Son dos términos importantes que también tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? Así como tenemos que diferenciar qué es peligro y qué es riesgo, tenemos que diferenciar qué es prevención y qué es protección. Nosotros hablamos de prevención, decimos que son acciones que van dirigidas a eliminar o reducir los riesgos en su origen. Y ¿qué quiere decir esto? Prevención. Prevención, por ejemplo, ahora lo que nos hacen con los protocolos de bioseguridad. Lávense las manos por prevención, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, use la mascarilla. Me están diciendo que use la mascarilla, eso es prevención. ¿Sí? Pero en cambio, si me dicen protección, son el conjunto de acciones encaminadas a controlar los riesgos mediante la instalación de protecciones colectivas o bien individuales. Entonces, por ejemplo, la prevención me dicen, usa la mascarilla, ¿sí? Y la protección es que me dan esa mascarilla. Efectivamente, me dan a mí la mascarilla y yo la tengo que utilizar. Esas son medidas de protección, ¿sí?
O por ejemplo, yo tengo que trabajar en el campo y me tienen que, puedo sufrir como en lugares inestables o un poco espinoso, con palos, con piedras, me tienen que dar mi equipo de protección personal, es decir, mis botas. Esos son equipos de protección. Y unas medidas de prevención para no caerme, pues es indicarme, tal vez darme, indicarme cómo es el mapa, darme una pequeña inducción de cómo es el lugar. Esas son las medidas de prevención, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, debemos ir adoptando medidas de prevención y medidas de protección y se deben ir implantando a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra medida de protección son los famosos mandos que ponen en los equipos para que sean protegidos. Por ejemplo, las sierras, ¿verdad? Sabemos que las sierras tienen como una carcasa, ¿sí? Que debe ser colocada, ¿sí? Pero muchas personas la retiran porque dicen que no puede ver. Entonces usted está sacando el equipo de protección o las protecciones que tiene esa máquina y la pone o la convierte, de alguna forma hace que sea más peligroso su uso, ¿no? Otras medidas de protección que se han implementado, por ejemplo, a raíz del COVID, es que en algunas empresas ponían una pantalla, ¿verdad? Una pantalla para que los que tenían atención al cliente no tengan directamente contacto con el cliente, ¿no? O nos daban incluso estos face shell, ¿no? Mientras me lo da la empresa, se convierte en una medida de protección, ¿sí? O si me dicen cómo debo actuar, qué debo hacer, si debo lavarme las manos, si debo mantener la distancia social, esas son medidas de prevención, ¿sí? No sé si está entendido qué es prevención y qué es protección. Muy bien, otro concepto que vemos aquí es protección colectiva y protección individual. Cuando nosotros hablamos de protección colectiva, son medidas que están implementadas para proteger a todos nuestros trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, el uso de señalética dentro de los espacios de trabajo no va a proteger solo a una sola persona, protege a todos, ¿verdad? Porque todos vamos a estar informados, dice ahí, use mascarilla, use alcohol y gel, ¿no? Entonces son medidas de protección colectiva para todos. Mientras que sí me dan para mí mascarillas para mi uso personal o me dan equipo de protección personal como cascos, guantes, son medidas de protección individual, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya definimos lo que es peligro, lo que es riesgo, ¿sí? Y lo que es prevención y protección, podríamos ya desembocar en el concepto de que el incumplimiento de estas normativas de seguridad y salud en el trabajo pueden causar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y yo podría poner aquí un intermedio entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También una fatiga en el trabajador, ¿sí? Que no es que me corté, no es que me golpeé, que eso es un accidente de trabajo, sino que, y tampoco es que estoy enferma totalmente, es una fatiga, una insatisfacción que suele tener el trabajador, también es causada y también es una consecuencia de estar expuesto a estos peligros, ¿no? Y también es una consecuencia de que se materialice un riesgo. Defino aquí a través de lo que es el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, que cambiándole el nombre es la normativa del IES. ¿Qué podemos encontrar en esta normativa? Pues en primera instancia me he tomado aquí para definir qué es el accidente de trabajo, ¿no? En el artículo 11 de esta resolución se establece que es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia u ocasión del trabajo, ¿no? Es decir, completamente relacionado con la actividad laboral, que ocasiona en el afiliado una lesión corporal,
o una perturbación funcional, una incapacidad o muerte inmediata o posterior. ¿Sí? Eso es lo que nos define de esta forma el reglamento del IES, y dentro de este reglamento también podemos, echémosle un vistazo, bueno, ya le vamos a echar un vistazo un poquito al reglamento. Entonces, el accidente de trabajo, yo lo voy a decir así en palabras más criollas, es eso que me pasa de manera imprevista, que me pasa en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, se cayó el techo y justo alguien estaba cruzando por ahí y se golpeó, ¿no? Y quedó inconsciente. Ese es un accidente de trabajo, pasó en ese momento, ¿sí? Justo ahí, ¿sí? O por ejemplo, que estaba caminando y me encontré con el cable, estaba pelado y entré en contacto con el cable y me electrocuté, ¿no? Me produjo una quemadura. Ese es un accidente de trabajo, pasó en ese momento. Yo vi o sentí en ese momento la electrocución, ¿sí? O por ejemplo, yo estoy trabajando con la sierra eléctrica y me corté, ¿sí? Justo en ese momento operé mal la sierra eléctrica y me corté el pie, me corté las manos. Entonces, ese es el accidente de trabajo, es ese suceso imprevisto por nuestra actividad laboral que pasa justo ahí, en ese momento. Podríamos decir también un accidente de trabajo que se cataloga, por ejemplo, si estoy dentro de mi horario de trabajo y me mandaron a dar una capacitación, digamos que al CAC, me tengo que ir allá al CAC, ¿ya? Y en el transcurso de lo que estaba yendo para allá, estoy dentro de mi jornada laboral, estoy yendo a hacer una actividad de mi trabajo y tuve un accidente automovilístico, me atropellaron, es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque me pasó eso porque estaba cumpliendo mis actividades laborales, ¿sí? Ese es un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, es eso que pasa justo en ese momento y me pasó mientras yo hacía mis actividades laborales. Mientras que en la enfermedad profesional u ocupacional, que vemos aquí cómo lo define, son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como el resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no la incapacidad laboral. Resumiendo lo que dice aquí, la enfermedad profesional es alguna patología que desarrollé yo como trabajador por mis actividades laborales. Pero la enfermedad profesional es pasiva, es lenta, ¿no? Es decir, estoy expuesta al polvo, ¿no? Está cayendo polvo siempre dentro de mi empresa y no me están dando el equipo de protección personal, no están haciendo nada. De a poco, de manera silenciosa y hasta que llega al punto de que usted se sintió mal, se va a hacer atender y resulta que tiene una afección en los pulmones o desarrolló una gripe. Eso es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque usted la desarrolló por estar expuesto a esa situación dentro de su trabajo. O lo que nos decía Mary, lidiar con personas, ¿verdad? Personas que son bastante molestas y en el servicio al cliente suele pasar, ¿no? Y tal vez no me han dado las suficientes capacitaciones para yo poder sobrellevar esto o dónde puedo sentirme apoyada. Con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ir desarrollando estrés, ¿sí? Y eso es una enfermedad. Sabemos que el estrés hoy en día es una de las enfermedades que más en boom hay dentro de nuestra sociedad. El problema con este tipo de enfermedades, que son enfermedades psicosociales, es que son mucho más difíciles de determinar, ¿no? De determinar que fueron ocasionadas por el trabajo. Es decir, ¿qué puede alegar su empresa? No, si esa persona sufría de ansiedad anteriormente, tiene problemas en la casa, ese es realmente los motivos por los que está estresado. Entonces, siempre el estrés es una forma un poco difícil. Las enfermedades psicosociales generadas por el trabajo son un poco difíciles de demostrar, ¿no? Que me está pasando por el trabajo, ¿sí? Y en muchos países no las tipifican realmente como una enfermedad profesional, pero siempre que usted pueda demostrar que eso le pasó por ocasión del trabajo, se considera como tal, ¿sí?
Entonces, esa es la diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. El accidente es ese suceso imprevisto que pasó justo en ese momento, ¿sí? Que tuvo que todos los factores se asociaron para que se cumpla, ¿no? Mientras que la enfermedad profesional es pasiva y es silenciosa y hay que demostrar que efectivamente fue por nuestra actividad laboral. Y aquí les voy a compartir un poquito. Ya, muy bien. Entonces, aquí tengo yo descargada, ya les voy a subir. Esta es la normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es establecida por parte del IES, es la resolución 513, el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Es quien rige en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por ejemplo aquí voy a buscar lo que es accidente de trabajo. Ya, muy bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí más arriba, ¿no? La primera parte está un poco lo que siempre tiene las generalidades de los documentos. Vamos aquí en el capítulo 2, habla de las enfermedades profesionales. En el artículo 6 define qué es una enfermedad profesional y en el artículo 7 nos permite saber cuáles son estos criterios, ¿no? Les decía que una enfermedad hay que demostrarla que efectivamente fue por el trabajo. Entonces ahí ya va un criterio clínico o un criterio ocupacional, ¿no? Entonces muchas veces aquí en nuestro país el certificado que realmente tiene validez es el certificado que emite el IES, ¿no? Y que realmente puede validar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Muy pocas empresas tienen su propio médico ocupacional, al menos las empresas públicas no tienen, ¿verdad? Solo nos mandan al IES, hacen cierta medicina preventiva y nada más. Pero en empresas grandes, empresas ya consolidadas, donde realmente tienen o se dedican al área de prevención, hay un médico ocupacional, ¿no? Y él va delimitando estos criterios, ¿no? Entonces, ¿qué había y qué fue una de las injusticias que se realizó ahora que vimos en la pandemia, ¿no? Que el COVID no se categorizó como una enfermedad profesional. Y yo, ¿por qué digo que fue injusto? Porque no se categorizó así para los que estaban trabajando en hospitales, ¿no? Entonces, fue realmente un golpe muy fuerte para los trabajadores, sobre todo para quienes estaban en el área de la salud, ¿no? Desde mi punto de vista, muchos de ellos se enfermaron porque no tenían el equipo de protección adecuado que el propio gobierno no les facilitó. Y entonces, si se enfermaban, tampoco fue catalogado como una enfermedad profesional. Entonces, si hay, dentro de las enfermedades profesionales, si bien es cierto, aquí en el mismo artículo nos dice, se consideran enfermedades profesionales o ocupacionales publicadas en la lista de Organización Internacional de la OIT, ¿sí? Que es una organización que está fuera de nuestro país, que es internacional, como las que determina esta organización dice severe, para lo cual se deberá comprobar la relación de causa o efecto en que tengan entre el trabajo desempeñado y la enfermedad crónica resultante en el asegurado de acuerdo al informe técnico de seguridad. Entonces, bueno, aquí nos da la valía de que nosotros podemos demostrar que es a partir del trabajo, pero esto no es tan fácil, ¿no? Y no siempre las empresas suelen buscar, ¿no? Y vimos ahí el gobierno también hizo lo mismo, ¿no? El COVID tampoco lo consideró una enfermedad profesional. Vemos más abajo, aquí en esa misma normativa, en el artículo 11, define lo que es el accidente de trabajo. También nos da cuáles son los eventos calificados como accidentes de trabajo. También nos habla de cuáles son los eventos que no son considerados accidentes de trabajo. Por ejemplo,
si yo sufrí un accidente de trabajo mientras estaba bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia, no se considera accidente de trabajo, ¿no? Muy bien. Esta es una buena guía que les puede servir también a ustedes. ¿Cuáles son las prestaciones que debe tener el trabajador, verdad? Por un accidente de trabajo, incluso hay prestaciones cuando muere el trabajador, ¿sí? Hay también el artículo 21, ¿no? La garantía de estabilidad laboral, y también lo dice en la Constitución del Ecuador, en el artículo 326, que dice que si usted sufre un accidente, tiene que conservar su trabajo, ¿no? No es que puede perderlo. También se establece el derecho, ¿no? De que las madres, por estar en estado de lactancia, durante 3 meses tienen, ¿no? Y no pueden ser retiradas de sus cargos, ¿no? Lo dice también, ¿no? ¿Cuáles son los derechos por la incapacidad permanente parcial? ¿Sí? Y todos estos parámetros que pueden regir si en algún momento nosotros estamos frente a accidentes o enfermedades profesionales. Otra cosa que Mary también está muy interesada en conocer, pues era esta parte. Esta es la decisión 584, que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Que les decía, donde tiene toda la información de manera general de lo que es la parte de seguridad en el trabajo. En el artículo 1 es lo que veíamos el día de hoy, ¿sí? Que definíamos lo que era trabajador, lo que era salud, ¿verdad? Lo que era riesgo laboral, ¿sí? Condiciones y medio de trabajo, ya vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? Entonces podemos encontrar todas estas definiciones, están previstas dentro de la normativa, ¿no? Asimismo vimos que este instrumento andino lo que busca es que se generen políticas en ciertas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, políticas de prevención en riesgos laborales, ¿sí? Y vemos aquí también que a través o por medio de este reglamento, de este instructivo que tenemos aquí, voy a poner aquí, el instrumento andino, el Ecuador sacó la resolución 957, ¿sí? Sobre algunas cuestiones generales de este instructivo, ¿no? Donde dice básicamente que hay que tener políticas claras, que hay que capacitar a nuestros trabajadores, está dentro de esta resolución, ¿no? Me parece que estos tres, para esto hasta... Disculpe, ¿me puede determinar la valía legal de ese instrumento andino? El instrumento andino, ¿En qué categoría legal se encuentra eso? Este es un documento legal y está dentro de lo que serían leyes. Está, por ejemplo, por encima está la Constitución de la República y por abajo están las leyes, ¿sí? Está en ese punto, ¿sí? En ese punto de las leyes, porque por debajo están las normativas. Por ejemplo, esta del IES está en un escalafón, lo que vimos el día de ayer, ¿no? No sé si aquí tenemos una abogada, pero en procesos legales primero es el marco jurídico nacional. Entonces, suponiendo de que no tengamos los resultados requeridos, nos iríamos a una situación internacional y en ese momento entraría en vigencia esa normativa. Ya, ¿Es así o estoy equivocado en el tema? Por favor. Ya, muy bien, Washington. Le voy a responder aquí, ¿ya? Nosotros en nuestro país, en lo que es materia de seguridad y en materia general, ¿no? En materia general, va más o menos constituido de esta forma, ¿no? Siempre en la parte de arriba la Constitución, en la parte que sigue son las leyes como tal, en la parte de abajo hablamos de los decretos ejecutivos y en la parte de abajo estamos hablando de acuerdos y normativas, ¿no? Ese es el orden jerárquico que tiene las leyes dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, los acuerdos internacionales, ¿sí?
Los acuerdos internacionales no tienen valía en nuestro país, salvo que nosotros como Ecuador dijimos, no, esta documentación va a regir a través de nosotros y lo hacemos válida a través de alguna resolución, ¿verdad? Entonces, aquí en materia de seguridad y salud en el trabajo, primero está la Constitución y después está este acuerdo internacional que es el instrumento andino, pero no es porque a nosotros se nos ocurrió que era un buen instrumento, no, porque ya está avalado, ¿sí? Y está avalado de acuerdo a esta resolución que les mostraba aquí, ¿sí? A través de esta resolución, esta normativa se convierte en ley dentro de nuestro país, ¿sí? Esta es, si bien es cierto, es una normativa internacional, pero nosotros, por ley, por resolución del gobierno, la convirtió en ley y es válida, ¿sí? Entonces está la Constitución y por debajo de la Constitución está el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de ese mismo nivel del instrumento andino, que es este nivel legal, este nivel de leyes, está el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, primero está la Constitución del Ecuador, después el instrumento andino, y en este mismo nivel, dentro ya de las leyes nacionales, está el Código de Trabajo. Estas serían nuestras dos leyes. O sea, ahí, Richard, si quedó un poco despejada su duda. No, sí, sí, en ese nivel sí le entiendo, sino lo que quería saber si ya fue aprobado por el Congreso, pero ya me dice que sí ha sido, entonces Sí, sí es sí, legal. es una ley que está aprobada para uso dentro de nuestro país. Sí. O sea, que rige dentro de nuestro país. Por eso vemos incluso que la portada de este instrumento andino ya para uso de nuestro país está de esta forma, es Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ya tiene la portada incluso del IES, ¿no? Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud, de Seguridad Social, perdón, siempre me confundo, ¿verdad? Entonces este ya está avalado, ¿sí? Mediante la resolución 957 se establece el cumplimiento, ¿sí? Se establece el cumplimiento. Bueno, esta resolución es el reglamento del Instructivo Andino de Seguridad del Trabajo, ¿no? Está en el registro oficial, vemos que este es del 2008 y está en estado vigente, ¿sí? Entonces sí es de uso válido, ¿no? Igual esta normativa que vemos aquí está vigente, ¿sí? Esta que vemos aquí es vigente para uso dentro de nuestro país en la actualidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hasta aquí donde hemos visto. ¿Nos puede hablar el tema de la fatiga laboral? Ya, muy bien. ¿Cómo le puede determinar? ¿Cómo uno puede decir, sabe qué? Estoy con fatiga laboral, ¿qué hago? ¿No? Eso también es interesante. Ya, muy bien. Veamos, y justo está dentro de las temáticas, ¿no? Continuando con lo que tenemos del tema. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutitos, ¿sí? Para ya entrar, hemos contextualizado los conceptos principales, vamos entrando un poquito más en materia. Vamos a darnos un receso, estamos 4:30, nos dura hasta las 5, 4:27 tengo, ¿no? 4:32, volvamos, ¿sí? Quieran tomar agüita, alguna cosita y continuamos en unos 5 minutitos, ¿no? Hasta las 5 que tenemos.
Muy bien. Estamos de regreso. Muy bien. Continuando, ya estamos por aquí, estamos todos. A ver. Ya estamos de regreso, Vicente. Y estamos menos participantes, ¿no? Creo que voy a tener que tomar la lista a la entrada y a la salida. Sí, aquí, compañerita, Ya, muy bien. presente. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no? Esta media hora que nos queda, continuemos con los temas, ¿no? Entonces, nos decía Richard, hablemos un poquito más de la fatiga, ¿no? Ah, ya, muy bien, es que hay que categorizar los riesgos de acuerdo a la técnica preventiva o al factor de riesgo que los produce, ¿sí? Entonces, para hablar de eso tenemos que tener bien claros cuáles son las técnicas preventivas, ¿no? Las técnicas preventivas hay de dos tipos, las técnicas médicas y las técnicas no médicas, ¿sí? Las técnicas médicas, pues son esas que son exclusivas de la medicina del trabajo y quienes se encargan de aplicar estas técnicas dentro de la empresa, pues son el médico ocupacional. Para la empresa pública, pues es a través del seguro social. Entonces, está específica a los doctores, ¿no? Al doctor ocupacional o a los doctores que puedan determinar las patologías del trabajo, derivadas del trabajo. Entonces, estas no van a ser de nuestro interés porque se pasan del área de conocimiento, ¿sí? Y tenemos las técnicas de prevención, que son las técnicas no médicas. Y aquí tenemos que establecer, aquí tengo yo clasificada como 4 especialidades, pero en algunos casos, ¿sí? Se la define únicamente como 3 especialidades. ¿Cuáles son estas técnicas de prevención, estas especialidades? Pues la primera es la seguridad en el trabajo, ¿sí? La seguridad en el trabajo es la que busca eliminar los accidentes de trabajo o reducir, ¿sí? Entonces, muchas empresas se basan únicamente a esta especialidad, ¿sí? A reducir los accidentes de trabajo. ¿Qué se suele hacer en esta parte de seguridad en el trabajo? Pues, por ejemplo, considerar que darle las protecciones adecuadas, darle el equipo de protección personal, que no se vaya a golpear al trabajador, evitarle cortes, evitarles caídas, ese tipo de acontecimientos que son accidentes de trabajo, eso es lo que busca la seguridad en el trabajo. La higiene industrial, ¿qué se basa esta especialidad de la higiene industrial? Es a mejorar todas las condiciones ambientales que pueden generar enfermedades profesionales en el trabajador, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones ambientales que puede estar expuesto el trabajador? Pues condiciones por factores químicos, ¿sí? Por estar expuesto a ciertos químicos, polvos. Exposición a factores físicos, como por ejemplo estar expuesto a ruidos muy fuertes, a vibraciones, ese tipo de situaciones que van con las condiciones ambientales, o por ejemplo factores biológicos, ¿no? Que tenemos hoy en día, el ejemplo más claro es la del COVID-19, ¿no? O el SARS-CoV-2, que es así como se le conoce al virus. Entonces, la exposición que tienen esos trabajadores a estos factores biológicos, en este caso a este virus, y que puede desencadenar en una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, la seguridad en el trabajo busca minimizar los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo y en la higiene industrial mejorar esas condiciones ambientales, ¿sí? En factores químicos, físicos y biológicos para que el trabajador no sufra de enfermedades profesionales. Y la tercera y cuarta especialidad normalmente se la suele englobar en una sola, que es ergonomía y psicosociología, que la ergonomía lo que busca es eliminar la fatiga
y la ergonomía y la parte psicosocial busca eliminar la fatiga que pueda sufrir el trabajador derivado, por ejemplo, de malas posturas o de un exceso de carga de trabajo. Usted puede tener cierta fatiga mental, ¿sí? Entonces, da a englobarse en esta especialidad de ergonomía y psicosociología, ¿no? Muchas veces esas fatigas suelen ir más allá y pueden generar incluso enfermedades profesionales. Ya no solo va a tener una fatiga física y mental, sino que puede desembocar en tener, por ejemplo, algún tipo severo de problemas, digamos, en su columna, o, por ejemplo, el estrés ya es una enfermedad como tal. Entonces, muchas veces esta última especialidad se busca eliminar la fatiga, que algunas veces se suele traducir en enfermedades, ¿no? Derivada de qué? De malas posturas, de cargar muchas cargas, de estar trabajando siempre frente a un computador, de tener que atender muchos clientes, de una carga de trabajo excesiva, de un mal ambiente laboral. Entonces, todo eso se puede englobar en la especialidad de ergonomía y psicosociología. Entonces, una vez que hemos visto estas tres, en algunos casos los establecen como 4 especialidades, podríamos decir que cada uno de estas técnicas de aquí van a tener factores, ¿sí? Factores de riesgo específicos que bien pueden generar un accidente o bien pueden generar una enfermedad. Por ejemplo, en la parte de seguridad en el trabajo, vamos a tener factores de riesgos de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles serán estas condiciones de seguridad o esos factores de riesgo de seguridad? Van a depender mucho del lugar de trabajo y del equipo de trabajo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Factores de riesgos de seguridad serán, por ejemplo, que yo estoy utilizando maquinaria que no se le ha dado un mantenimiento adecuado, que tal vez no hay los debidos resguardos en las maquinarias, que tal vez no hay un lugar de trabajo adecuado, con una iluminación adecuada, para poder yo hacer lo que tenga que hacer y así evitar algún tipo de accidente de trabajo, que las instalaciones eléctricas dentro del lugar estén mal, ¿sí? Entonces, todas las condiciones de seguridad, ¿sí? Todo lo que es esta parte general del ambiente como tal, digamos que hay alguna escalera que está muy inclinada, que la han construido mal, ¿sí? El lugar de trabajo está mal, ¿sí? Está mal construido, por así decirlo. Entonces yo al momento de subir puedo caerme porque no está bien construida la escalera. Entonces es un factor de seguridad por el lugar de trabajo, ¿sí? Y estos pueden desembocar en accidentes de trabajo. La otra técnica que teníamos era la de higiene industrial. La de higiene industrial, ¿sí? Generaba, ¿verdad? Decíamos enfermedades profesionales y son todas esas condiciones medioambientales a las que está expuesto el trabajador. Los agentes químicos, por ejemplo, que dentro de mi empresa exista polvo en el cual yo siempre esté expuesto tal vez a oler combustibles fuertes, a trabajar con ciertos combustibles, trabajar con ciertos olores fuertes dentro de mi empresa, pues son condiciones medioambientales, ¿verdad? Que a la larga pueden desarrollar alguna enfermedad. Otra condición, por ejemplo, el ruido, estar trabajando siempre al lado de un lugar de un generador, por así decirlo, puede ocasionar en el trabajador sordera, ¿no? O agentes biológicos, el virus, el COVID, ¿no? Las condiciones ergonómicas, ¿sí? Muchas veces decimos que las condiciones ergonómicas simplemente es la postura o ese tipo de situaciones.
Las condiciones ergonómicas establecen o están definidas a través de lo que es una carga física excesiva en el trabajador o una carga mental excesiva en el trabajador. Estas dos ocasionan una fatiga en el trabajador, ¿sí? Que no es una enfermedad, no es un accidente de trabajo, pero sí es como una insatisfacción, ¿sí? Como algo momentáneo que ya con un descanso adecuado se suele quitar, ¿sí? Eso es la fatiga. ¿Y cuáles van a ser estas condiciones ergonómicas? Por ejemplo, posturas repetitivas, posturas forzadas, cargar mucha carga, estar, lo que les decía, estar frente a un computador. Y finalmente las condiciones psicosociales van a depender mucho de cómo se organiza el trabajo y las características personales del trabajador. Por ejemplo, factores de riesgo psicosociales, que tal vez ingresan personas al trabajo que entran, digamos, por palanca y otras, y uno se siente como en conflicto, digámosle de esa forma, eso va de la organización del trabajo. O tal vez cuando ponen a personas que no están, no tienen el conocimiento adecuado para estar en un puesto de trabajo, mientras que otro compañero sí lo tiene. Entonces, eso va de la parte de organización del trabajo, ¿no? Son condiciones psicosociales, factores psicosociales, que generan en el trabajador insatisfacción, estrés, ¿sí? Y de las características personales, sumado a todo eso hay que sumar la característica personal, la personalidad del trabajador, ¿no? Entonces, en función de estos factores, ¿sí? Estos factores de riesgo, ¿sí? Hay que tipificar el riesgo adecuadamente, ¿sí? Voy a poner aquí, no sé hasta aquí alguna pregunta, no sé si está entendido esas 3 técnicas de prevención. Muy bien. Voy a presentarles protección. En los temas psicosociales, ¿el moving está dentro de esos o es otra cosa? Sí, el moving es a ver, veamos, aquí está. Si estamos visualizando en pantalla. Ya, el moving, hasta donde yo tendría entendido, pues esa parte de tener un cierto bullying, pero siendo parte del trabajo, ¿no? Y el burnout, pues es ese estrés más crónico que suele sufrir, ¿no? El trabajador por consecuencia del trabajo, ¿sí? Debido y es igual, es una consecuencia, ¿no? De que se materializaron riesgos, y en este caso riesgos psicosociales. Estaba aquí está, ya. No sé, me quería hacer una pregunta por ahí, Mary, en específico de ese tema. No, solamente quería preguntar si estaba dentro de los, como aspecto psicosocial, está considerado, o tiene otro tipo de connotación. No, sí, está considerado dentro de los riesgos psicosociales, que puede ser una consecuencia de que se materialice estos riesgos. Puede sufrir eso usted por consecuencia de su trabajo. Muy bien. Tengo aquí una guía, si bien es cierto, no es una guía, nosotros aquí en Ecuador nos basamos mucho a la normativa norteamericana, ¿sí? Pero tengo aquí a la mano, esta es una guía de cómo tipificar el riesgo española, ¿no? Pero la codificación de riesgos es bastante estándar. Meryl me decía, ¿cuáles son los riesgos a los que podemos estar expuestos? ¿Cómo saber cuántos riesgos hay y cuáles son los que puedo poner, los que no puedo tener? Pues puedo poner todos los que me generen por ocasión del trabajo. Pero la forma de tipificar esos riesgos, no puedo decir que me cayó el techo encima o que me corté porque estaba usando la navaja,
En prevención los tipifican de cierta forma, que bueno, esto tal vez no es necesario que ustedes, salvo que realicen algún tipo de permiso, pero como conocimiento general voy a mostrarles cómo se tipifica o cómo lo tipifican de manera general el riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto, hablado de esa parte de la caída del techo en mal estado, ¿no? Que era el riesgo, el peligro. ¿Cuáles son los riesgos que pueden caer, que puede pasar al trabajador? Decíamos que era que le caiga encima al trabajador, que esté expuesto al polvo y ese tipo de situaciones, y en este caso también cierta inconformidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo debería codificar adecuadamente el técnico de prevención al momento de evaluar esa área de trabajo y ese puesto de trabajo que estén ahí en esa área, ¿no? Tendría yo que decir que gracias a ese peligro hay el riesgo de caída de objetos por desplome o derrumbamiento, ¿no? Este es el riesgo, caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que tipificar de manera adecuada el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa o qué hace referencia a este? Caída de elementos por pérdida de estabilidad de la estructura a la que pertenecen, caída de objetos por hundimiento, caída de edificios, muros, ventanas. Bueno, a todo esto hace referencia esta tipificación del riesgo. ¿Qué otro riesgo podemos ver de ese peligro latente? Por ejemplo, de ese peligro hay el riesgo de caída, pero también hay el riesgo de que al caer, ¿verdad? Hay el golpe, ¿no? También lo podemos tipificar de esta forma. Golpes, cortes por objetos o herramientas. Nos dice qué situación que puede producirse entre el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores con cosas cortantes, punzantes o abrasivos. Nos incluyen caída por caída de objetos. Ah, no, bueno, ese no le incluye, está solo en esta parte de caída de objetos por desplome o derrumbamiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si estaba manipulando alguna herramienta y me golpeé, por esa manipulación se engloba dentro de este tipo de riesgo, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos hablar de ese peligro que teníamos de... Ya les voy a buscar la matriz de riesgo que se basan aquí, pero es similar, ¿no? Porque es un idioma general que se habla a nivel mundial. La forma de tipificar los riesgos se trata de homogenizar para manejar la misma terminología, ¿no? Por ejemplo, polvo, ¿verdad? Incendio, atropello, ya. Muy bien, aquí en la parte de abajo. Vapores y gases, no es el punto, donde está polvo, ¿no? Ya, por ejemplo, al estar dentro de ese peligro del techo, está usted expuesto también al riesgo de exposición a agentes químicos, a aerosoles como el polvo o fibras, ¿no? Que se pueden generar. Bueno, en esta parte está de los aerosoles, metales, agentes biológicos. Bueno, en nuestro país es más general, se dice exposición a agentes químicos como el polvo, ¿sí? Que es cuando hay polvo en el ambiente y el trabajador está expuesto. Esta guía establece de manera clara cuáles son los riesgos que pueden generar accidentes de trabajo, y vemos aquí condiciones de seguridad. Estos son los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo, ¿sí? Pueden ocasionar golpes, sangrados, cortes, ese tipo de situaciones, pues son caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, caídas de objetos de manipulación, pisadas sobre objetos, ¿no? Cuando no utilizamos el equipo de protección personal, podemos pisar cosas punzantes. Por ejemplo, hablábamos de la electrofusión, ¿no?
la parte de electrocución, se conoce el riesgo de contacto eléctrico directo, ¿no? Cuando yo cojo un cable que tiene energía, ¿sí? Entonces yo como persona natural siempre digo, tengo el riesgo de electrocución o el riesgo de que me coja la corriente o ese tipo de situación, ¿sí? Pero si ya lo queremos tipificar de manera adecuada, sería el riesgo de contacto eléctrico directo, ¿sí? Cuando yo toqué una masa directamente. O digamos que ese cable está tocando a algún tipo de escritorio, ¿no? Y ese cable entró en contacto con la masa y yo me arrimé, ese escritorio entró en contacto con ese cable y yo me arrimé a esa mesa y igualmente tuve ese paso de corriente. Entonces ese era el riesgo de contacto eléctrico indirecto, ¿no? Tenemos algún riesgo sobre, no sé, picadura, mordedura de culebras, picadura de abejas, algo así. Ese se llama el riesgo causado por accidentes por seres vivos, ¿sí? Es el riesgo causado por seres vivos. Digamos que lo que yo estoy haciendo por animales, ¿no? Por ejemplo, tengo un enjambre de abejas que me ataca, me picó una culebra. Ese es un riesgo causado por seres vivos, animales. O incluso también tengo el riesgo causado por personas, ¿no? Cuando son producidos a las personas por acción de otras, por ejemplo, que estén jugando dentro de la empresa y yo no estoy jugando, no estoy en esa riña, no estoy dentro de esa parte, pero resulto lesionada o con un daño colateral de eso, ¿no? Entonces ese es un accidente causado por seres vivos, fue por mis compañeros, no fue porque yo lo quise hacer, ¿no? Entonces puede ser causado por personas o por animales, ¿sí? Y también se considera un riesgo de trabajo, ¿no? También el sufrir atropellos por vehículos también es un accidente de trabajo. Entonces, Richard, podríamos, conforme ya vemos un poquito esto, ya les voy a pasar una guía para que ustedes, podemos basarnos con esta guía, no he encontrado otra guía, voy a ver si es que encuentro otra, donde ustedes puedan analizar sus puestos de trabajo y puedan decir, estos son los riesgos a los que está expuesto mi puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, usted, Richard, dice que trabaja en el campo. Uno de los principales riesgos a los que usted está expuesto son estos, causados por seres vivos, ¿no? Que le vaya a picar alguna culebra o ese tipo de situación. Ya vamos a hacer ese ejemplo, que cada uno analice cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo. Las condiciones medioambientales, ¿sí? Decíamos que estos generaban enfermedades profesionales, ¿sí? Y eran por agentes químicos, estar expuestos a agentes químicos. Y aquí hay una diferencia. Por ejemplo, si yo trabajo con químicos, ¿sí? Y yo me expongo a ese químico porque se me rompió el envase y en ese momento entré en contacto con ese químico, ese es un riesgo de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Y el riesgo se llama contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Digamos que yo limpio algo y estoy trabajando con eso y sin querer entré en contacto, ¿sí? Y eso me quemó la piel o ese tipo de cosas, ese es un riesgo de seguridad. Pero si yo estoy expuesto porque siempre tengo que manejar ese químico, ¿sí? Y no es que se me riega encima, sino que es algo lento, ¿no? Que yo estoy ahí trabajando, a la larga tal vez desarrolle alguna enfermedad. A eso hace referencia esta exposición a agentes químicos, a eso que está dentro del ambiente, ¿sí? No es que entro en contacto directo, pero sí está en mi ambiente, yo lo estoy aspirando de alguna forma. Puede ser que estoy con aerosoles, con metales. También aquí habla de agentes biológicos, ¿no? Como el COVID, está ahí en el ambiente, no es que fui y cogí el virus y eso es lo que pasó, ¿no? Está ahí. O el ruido, también hay el riesgo del ruido, cuando hay mucho ruido dentro del lugar de trabajo. Nosotros lo que establece en nuestro país es el Decreto Ejecutivo 2393, establece que nosotros como trabajadores debemos estar en un sitio donde haya máximo 85 decibelios durante una jornada
de 8 horas, ¿no? Si yo estoy por encima de eso, estoy hablando que el trabajador está expuesto al ruido. Y consideremos que una conversación de nosotros en voz baja, una conversación suave, son de 60 a 70 decibelios, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando a unos, por ahí unos 70, 80 decibelios, una conversación normal, y más allá de eso es como si alguien nos estuviera gritando, ¿no? Por encima de esos 80, 85, 90, ya no es como si nos estuvieran gritando, ¿no? Entonces, el umbral de la jornada de trabajo dice que es en los 85 decibelios, donde podríamos hacer la relación que es como cuando alguien nos está hablando gritando, ¿no? Cuando alguien grita. Entonces, lo dice el reglamento hasta ahí. Y si sobrepasa eso, hay que buscar maneras de minimizarlo, como por ejemplo tratar de aislar digamos que poner en un cuarto aparte esa maquinaria, dar auriculares de protección del trabajador cuando sobrepasamos eso. Incluso aquí podemos ver otro tipo de riesgos, estar expuestos a mucho frío, también se considera, es el riesgo de sufrir estrés térmico, ya sea por estar expuesto a situaciones de mucho frío o de mucho calor, ¿no? También es una condición medioambiental física. Estar expuesto a radiaciones, tener una iluminación deficiente dentro de mi puesto de trabajo y que a la larga puedo yo desarrollar una cierta ceguera, también hay el riesgo de una iluminación deficiente. ¿Sí? Esto en cuanto a las condiciones medioambientales. Vimos que los riesgos ergonómicos generaban fatiga, ¿sí? Que no son patologías, pero que sí son reversibles mediante el descanso. Dentro de la fatiga hay dos tipos de fatiga que puede sufrir usted. Una fatiga física donde está dolorido, digamos que se fue a trotar y le duele muchísimo los pies, ¿no? Entonces hay una fatiga física. O hay una fatiga mental cuando tengo mucho trabajo y me empieza a doler la cabeza, me siento mal. Una fatiga mental que normalmente yo me acuesto a dormir, descanso normalmente, me olvido de eso y ya me pasa, ¿no? Esa es la fatiga mental. Entonces, todos los riesgos psicosociales, todos los riesgos ergonómicos generan fatiga. Entonces, todos los riesgos que vemos a partir de aquí abajo son riesgos ergonómicos, ¿sí? Por ejemplo, usted puede sufrir el riesgo de fatiga por una carga física de mala posición, ¿sí? O puede sufrir, o puede estar expuesto al riesgo de fatiga por carga física por el desplazamiento de cargas muy pesadas, ¿sí? O puede estar expuesto al riesgo de carga física por un esfuerzo, ¿sí? O puede estar expuesto al riesgo de fatiga por carga física por realizar movimientos repetitivos durante toda su jornada de trabajo, por manejar cargas que sobrepasen el peso adecuado, ¿sí? Que normalmente generan una fatiga, un cansancio en el trabajador, pero si ya no se toman acciones correctivas pueden incluso generar enfermedades. Pero yo también puedo sufrir, dentro de estos riesgos ergonómicos, puedo sufrir una fatiga mental. ¿Derivada de qué? De que yo tengo que manejar mucha información, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Es la cantidad de esfuerzo mental deliberado que se debe realizar para conseguir un resultado concreto. Este proceso exige un estado de atención de capacidad de estar alerta. Digamos que me mandan trabajos que no son dentro de mi área, que yo tengo que estar receptando mucha información para poder cumplir, ¿no? Entonces usted va a sufrir en algún punto dado una fatiga mental. Eso es un riesgo. Riesgo de fatiga por carga mental. ¿Derivado de qué? De una recepción de información, de que tiene que manejar mucha información, de que le piden tiempos de respuesta muy rápido, le dice, necesito ese informe para mañana, ¿sí? Entonces,
hay ese riesgo dentro de su puesto de trabajo. Hay una fatiga visual, incluso por estar trabajando siempre frente al computador, puede usted sufrir una fatiga visual, ¿sí? Entonces, un poco nosotros a veces cuando hablábamos de riesgos creíamos que era un espectro muy pequeño, ¿no? Vemos que es un espectro bastante grande los riesgos que pueden, esas afecciones que pueden estar dentro del trabajador. Y por último, hablamos de esos riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, la condición es que siempre generan una insatisfacción en el trabajador. Ese es un riesgo psicosocial. Cuando usted se siente insatisfecho por alguna situación de su trabajo, es que muy seguramente usted principalmente estuvo expuesto a riesgos psicosociales, a situaciones que lo llevaron a eso. ¿Cuáles son estas situaciones que se pueden establecer? Por ejemplo, debido al contenido, ¿qué nos dice? Importancia y motivación del trabajo que percibe el trabajador, condicionado por la variedad de capacidades requeridas, importancia de tareas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dan muchas tareas, pero usted no se siente motivado. Por eso, hoy en día, muchas empresas, no todas, porque no todas han avanzado mucho en la materia de seguridad y salud en el trabajo, buscan generar, por ejemplo, campeonatos dentro de sus trabajadores, buscan que, digamos que dentro de la jornada laboral vamos a dar media hora o 15 minutos para ejercitarnos, para alzarnos las manos, porque, bueno, muchas empresas no lo hacen. ¿Por qué? Porque todavía no han visto la trascendencia, ¿no? De la monotonía que puede generar el trabajo. Por ejemplo, de roles, puede usted tener una insatisfacción, puede tener un riesgo de insatisfacción por el rol dentro de su trabajo, conflicto provocado por el trabajador por la ambigüedad en su contenido laboral o por el desacuerdo entre sus labores y sus creencias personales y las demandas del trabajo, ¿no? Muchas veces nos piden que hagamos algún informe o algún tipo de situación que va en contra de lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros pensamos, ¿no? Y genera una insatisfacción, ¿sí? O cuando no nos podemos comunicar adecuadamente con nuestros jefes, no tenemos unas buenas relaciones. Por eso hoy en día, a veces nosotros como trabajadores o como empresas vemos que hacer cenas en Navidad, que hacer una salida del trabajo es como una pérdida de tiempo. Pues no, porque esto favorece a las relaciones, favorece al acercamiento entre el jefe y el trabajador, y eso también es prevenir riesgos psicosociales dentro de nuestro trabajador, ¿sí? Bueno, conforme vamos desglosando, vamos a ver un poquito más de esto, está dentro de la temática, pero lo que yo quería hacerles ver, pues, es esto, ¿no? Que hay un espectro grande de riesgos a los que está expuesto el trabajador, y no son solo los que nosotros veíamos normalmente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta?